Muy buenas tardes, hermanos. Llegamos al culmen, el último domingo ya de Cuaresma. No sé si tendrán clara en su mente el itinerario que hemos ido siguiendo litúrgicamente a lo largo de estos 5 domingos. Ciertamente cada ciclo litúrgico es distinto, nos va enfocando en determinados puntos particulares de nuestra fe, pero si hacemos una mirada global en el inicio de nuestra reflexión, nos vamos a dar cuenta de cómo Jesucristo ha ido sembrando en nosotros precisamente todos esos elementos que tienen que fortalecernos para creer en Él, para tener la certeza de que Él es el Mesías, el enviado de Dios para salvarnos. Al mismo tiempo que vemos obviamente la obstinación del mal, la obstinación del mundo por acallar siempre esa voz de bien y de verdad. Empezábamos el primer domingo, nos recordarán, yendo al desierto con las tentaciones. Primer gran mal de nuestra sociedad actual, cada vez más generalizado, el intento de negar la existencia del demonio y diluir la existencia del mal. Todo es relativo, todo depende de cómo yo vea las cosas, cómo yo las juzgue. Lo que a mí me parece bien está bien y lo que a mí me parece mal está mal. No, hay un bien absoluto y hay un mal absoluto. Negar la existencia del demonio sería cuestionar la existencia de Jesús, porque Él luchó con Él precisamente, y no es la única ocasión en la que nos habla de Él y de nuestra lucha constante del dominio del mal, precisamente mientras estamos vivos en este mundo. Después, el segundo domingo, nos transportaban al monte Tabor en la transfiguración, totalmente lo opuesto, es decir, hacernos gozar por un instante, ponernos delante la gloria de Dios, precisamente para fortalecer nuestra fe y que no dudemos en el momento de la prueba. Hacernos ver el triunfo final del bien y del reino de Dios sobre el mal en este mundo. Y también suscitar en nosotros una posición. ¿Con quién queremos estar? ¿Con Cristo o con el demonio? Es una opción de vida que todos tenemos que hacer y a la que la Cuaresma nos invita profundamente. Después nos encontrábamos en Samaria, en el pozo de Jacob, con aquella mujer samaritana, donde Jesucristo, obviamente con esa analogía del agua, ese bien material necesario para la subsistencia del cuerpo humano, nos hacía ver que hay un agua mucho más plena. Yo haré surgir un surtidor de agua viva en ti. Es decir, tomar conciencia de que el ser humano no es solamente cuerpo, y no solamente hay que satisfacer las necesidades corporales, sino que también tenemos alma, y hay que satisfacer las necesidades del alma. Y en ese sentido, Cristo se nos manifiesta como el agua viva. Y si bebemos de Él, nunca más volveremos a tener sed. Después nos vamos a Jerusalén, donde realiza aquel gran milagro de la curación del ciego de nacimiento, y si se nos había manifestado como agua viva, el otro gran elemento necesario para la vida humana es la luz. Sin sol, sin luz no viviríamos. Pero otra vez usa ese símbolo de la luz material para hablarnos de una luz mucho más plena. Yo soy la luz del mundo. Y aquel ciego no solamente le devolvió la vista, sino que le hizo ver como Él y le convirtió al mismo tiempo en luz para los demás. Para iluminar el camino, le convirtió en apóstol, en evangelizador. Y terminamos, obviamente no tendría nada de eso sentido, si no fuera por esta definición final. Aprovechando la muerte material de Lázaro, lo que hace es Él presentarse como yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Recordaban la semana pasada que nos hacíamos esta pregunta, ¿por qué este nació ciego? Y Jesucristo no responde el por qué, sino el para qué, para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Por qué muere Lázaro? Lo importante no es por qué muere, todos vamos a morir, sino que esa muerte
lo que quiere manifestarnos es precisamente la gloria de Dios, que quiere triunfar definitivamente sobre el pecado y sobre la muerte, consecuencias del pecado original de nuestros primeros padres, que todos asimilamos por naturaleza. Entonces, mientras estamos en este mundo, estamos sujetos precisamente a esa fuerza maligna, a la tentación, a la caída, al pecado y a la muerte. Esto no lo podemos evitar nadie. Pero sí podemos triunfar definitivamente con Cristo sobre estos males que nos aquejan. Y esa será la gran celebración de la Pascua, ¿no?, que empezaremos la semana grande, la semana próxima, con el Domingo de Ramos y después con el Domingo de Pascua. Pero yo no quiero dejar pasar esta Cuaresma sin hablar de una grata sorpresa, que además yo creo que es fundamental de que todos la incorporemos a nuestra vida, un elemento sustancial para nuestra vida cristiana. Yo hablo del retorno de alguien querido, pero más bien olvidado. No voy a decir todavía su nombre, lo vamos a hablar un poquito más tarde, pero simplemente les recuerdo dos frases evangélicas que nos ponen en contexto. Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Y va a ser esa obediencia, ¿no?, y la aceptación del propio sufrimiento en su vida la que nos va a salvar, con el sacrificio pleno de su muerte en la cruz. Muriendo, triunfó sobre la muerte. No puedo dejar pasar por alto sin recomendarles la lectura. Bueno, hoy lo más cómodo sería verlo en película, en televisión, ya que lo pasaron al cine, pero siempre el cine nos hace perder muchos detalles. Pero les recomiendo que lean los 3 tomos de Tolkien, ¿sí?, sobre El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no?, porque nos habla de esto. Tolkien es un escritor que está evangelizando desde la fantasía para que todos caigamos en la cuenta de la fortaleza del bien y del triunfo definitivo del bien sobre el mal. No dejen de hacerlo si tienen la curiosidad. Ahora son unos tochazos tremendos. Cristo aprendió sufriendo a obedecer. El grano de trigo debe morir bajo tierra para dar fruto. Es una frase muy curiosa, porque yo creo que todos buscamos fructificar en la vida, pero nadie está dispuesto a morir por ello. Y sin embargo no se puede obtener lo primero sin pasar por lo segundo. Para dar fruto hay que morir, como la semilla. Bien, dicho esto, ¿quién es el que aparece? ¿Cuál es esa gran sorpresa? ¿Quién es este querido, pero yo digo muy olvidado? Una palabra que parece que el mundo ha excluido hoy día de su vocabulario y sobre todo ha sido borrada muchas veces de nuestro vocabulario cristiano, lamentablemente. Sacrificio. Sacrificio. No existe vida cristiana honesta y coherente sin sacrificio. ¿Cuánto estamos dispuestos a ofrecer para poderlo recibir todo? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Al quien lo ha dado todo por nosotros, que es Cristo, hasta el extremo de la muerte y muerte en cruz. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Él? Yo digo que un día existió la realidad del sacrificio. Cada uno juzgue su propia historia, cada uno recuerde su juventud, su niñez, su vida adulta o nuestra ancianidad. Nos adiestraban en el sacrificio. Yo recuerdo, ¿no?, cómo fuimos criados precisamente para asimilar esta realidad del sacrificio y teníamos familiaridad con él y era frecuente y habitual en nuestra vida hacer sacrificios, tener privaciones, hacer ofrendas. Yo me acuerdo mi mamá, cuando éramos chicos, mi hermano y yo, nos daba un cuenco y nos ponía, a veces eran garbanzos o frijoles, ¿no? Y cada vez que hagas una obra de bien, cada vez que tengas una privación, cada vez que te prives de algo que quieres, no de un capricho, pon tu garbanzo aquí.
Y aquel recipiente poquito a poco se iba llenando. Y después los domingos nos decían, ahora cojan, ¿no?, y ofrézcanselo a Jesús. Es el fruto de vuestro trabajo, de vuestra ofrenda. Porque ese es el verdadero sacrificio que tenemos que presentar en nuestro altar. Nosotros no venimos aquí simplemente a recibir, venimos también a dar. O por lo menos creo que Jesús espera que le demos algo a cambio. Pero llegamos con las manos vacías siempre, esperando que Él nos las llene. Cosa que yo creo que nunca va a faltar de hacer, pero qué grato sería para Él, ¿no?, si tuviéramos algo que intercambiar siempre, algo con lo que nosotros podamos sumarnos también a aquella cruz de Cristo. El sacrificio no era un intruso en nuestras vidas, el cansancio, el sudor, la renuncia, la seriedad, el tiempo, la soledad, el sueño, las dificultades, los obstáculos, las contrariedades, la dureza a veces de nuestra realidad vital, la incomodidad. Eran cosas naturales, por lo menos yo así las veía desde que era niño y las sabíamos ofrecer. Les dábamos un sentido, un valor sobrenatural y me enseñaron a que ese era el camino de la salvación, el que nosotros nos íbamos forjando y al que se sumaba precisamente la gracia de Dios. Se aceptaba como un precioso aliado de nuestra vida, precisamente para alcanzar ciertos objetivos precisos. Yo creo que la dificultad es lo que da ese valor al ideal al que nosotros aspiramos a alcanzar. Cuidado, porque no es la meta. Cuidado de que se convierta nuestro sacrificio en, como muchos lo han llamado, masoquismo o sadomasoquismo. No es dolor por dolor, no es sufrimiento por sufrimiento, es ofrenda de vida. ¿Sí? Es el medio para alcanzar el fin, que es Cristo, que es Dios, que es la salvación, que es la eternidad. El fin de nuestra Cuaresma no es la Semana Santa, no es el Viernes Santo, es el Domingo de Resurrección. Pero hay que pasar por el Jueves Santo. Un ejemplo muy sencillo que todos habremos experimentado en nuestra vida. Tenemos autopistas que nos comunican, ¿no?, entre las grandes ciudades. Nos hacen fácil el camino y sobre todo lo hacen rápido. Solo hay una cosa: hay que pagar un peaje por ir por ellas. La opción es escoger el camino rápido, dificultoso y peligroso. Lamentablemente, cuando esto lo aplicamos a la vida espiritual, nos damos cuenta de que renunciamos precisamente a ese camino fácil que Dios nos ha abierto simplemente porque no estamos dispuestos a pagar el peaje que nos cuesta. Sacrificio. El peaje es nuestro sacrificio humano. ¿Es una escuela severa? Por supuesto. Es difícil, no digo que no, hay que forjarla. Y en esto nuestros abuelos son sabios. Y por lo menos mi experiencia es que los mayores nos cultivaban desde pequeños. No los smartphones, ni las computadoras, ni las redes sociales, ni el Facebook, ni el YouTube, ni el WhatsApp, ni todas estas cosas que hoy forman a la nueva generación. Nos formaban valores de vida, que hoy cada vez están más ausentes en nuestra sociedad. Miren, la escuela es difícil, pero tengan la certeza de que Dios no va a permitir nunca que la prueba supere nuestras fuerzas. Nuestros huesos y nuestros músculos son fuertes para soportarlo todo, pero no los ponemos a prueba, no los llevamos nunca al límite. Y el problema es que hoy día, en nuestra sociedad que llamamos del progreso, a través de la publicidad, en los medios de comunicación, a través de la economía, del mercado, nos han ido inventando sucedáneos a través de los cuales pretenden sustituir o suplir o desaparecer precisamente los verdaderos valores de vida fundados en el sacrificio personal. Por ejemplo, nos quejamos del trabajo. Qué duro es el trabajo. Pero luego nos vamos y nos machacamos 2 horas en un gimnasio. Nos quejamos del ayuno. Qué tontería la Iglesia que nos dice que no hay que comer carne o que hay que privarse de una comida un viernes, 4 viernes a lo largo de un año. Pero luego nos matamos con unas dietas para mantener nuestro físico así, ¿no?, bien lucido. ¿Se dan cuenta del sucedáneo?
Quitamos lo auténtico y después nos buscamos lo falso. Que en el fondo nos cuesta más que lo auténtico, pero no sé por qué lo apreciamos también más. Ese es el progreso que nos están vendiendo, ofrecernos comodidades, ofrecernos bienestar, pero son construcciones abusivas, como tantas que vemos en nuestra ciudad de México, ¿verdad? Luego llega el temblor y se caen las casas, se caen los edificios. ¿Por qué? Porque no les hemos puesto sustento. La apariencia es preciosa, pero ¿dónde están los cimientos? Que son los que le van a dar firmeza después. Y yo me pregunto muchas veces, ¿no será también así el edificio de nuestra vida? Muy aparente, muy bonito, muy florido, pero ¿realmente tiene raíz? ¿Tiene cimiento? Se cultiva en el sufrimiento, en el sacrificio, donde se van generando precisamente todos esos valores que después nos van a sustentar a lo largo de la vida y en medio de las pruebas. Apariencia sin cimiento. Falta ese trabajo diligente, esa entrega apasionada, ese compromiso personal en muchas de las cosas, ¿no?, que nosotros emprendemos, lo cual nos convierte y nos hace frágiles e inconsistentes. Pero, cuidado hermanos, la brillantez no sustituye a la solidez. Y el barniz, sobre todo, no sustituye ni quita las grietas, que quedan ocultas, pero siguen ahí. Sacrificio, por tanto, yo diría que es la regla para todo aquello que en la vida es hermoso, es bueno, es verdadero, es válido y es útil. Ese es el sustrato y la regla fundamental. Y los abuelos nos lo enseñaban bien. Esas historias de sacrificios inéditos, esas fatigas inenarrables, ese trabajo duro, ese gota a gota diario del ofrecimiento. Pequeñas metas, sueños modestos, decenios de privaciones y de ahorro para que nosotros heredemos ahora sin ningún costo todo lo que ellos sufrieron. A lo mejor está aquí el fallo, en que nada de lo que tenemos nos ha costado. Les quiero leer un testimonio que yo recogí precisamente de un abuelo, que lo cuenta así, bien simpático. Pues bien, si hay un sufrimiento que estos viejos advierten de una manera aguda, es la de ver a sus hijos y nietos que tienen unos éxitos fulminantes en la vida, concedido que se pueda definir como éxitos la posibilidad de cambiar de coche cada 10 meses, pasar las vacaciones en lugares exóticos, dar a los hijos regalos costosos incluso por el más modesto resultado en el colegio. Uno de ellos se me confesaba así el otro día, un abuelo. Tendría que estar contento por ellos, casi orgulloso, pero no lo consigo de ninguna manera. Es más, me entra una pesadumbre que ni decir tiene. Tengo miedo a esta felicidad que brota de improviso como una seta sin raíces, sin una maduración lenta en el terreno de la espera y del sufrimiento. No digo que ese dinero fácil haya sido robado. Por favor, ni siquiera quiero pensarlo, pero lo que me hace sospechar es esa alegría, porque da la impresión de ser una alegría no merecida, no pagada, y que por tanto no puede ser saboreada hasta el fondo, porque es postiza, es artificial. Mire, que yo no me quejo del alto precio, del sudor y de las lágrimas que personalmente, a diferencia de ellos, he tenido que pagar, y ni siquiera les envidio. Nuestro camino era lento, interminable, parecía que nunca se iba a acabar, y quién sabe por qué siempre cuesta arriba. El de ellos es rápido y además de bajada, pero tienen el peligro de romperse el cuello, mientras que nosotros hemos reforzado la espalda. Saco yo las conclusiones de este desahogo. La verdadera felicidad nunca está al alcance de la mano. La felicidad siempre está al alcance del sacrificio. Gran testimonio que nos han dejado precisamente nuestros antepasados.
El precio del sacrificio es lo único, yo diría, que indica el valor real de una cosa, aquello que nos ha costado conseguirla. Te permite apreciarla, te permite gozarla de verdad, te permite hacerla propia, porque ha sido el fruto de tu trabajo, de tu oferta. Por tanto, la verdadera felicidad nunca está al alcance de la mano, como nos decía este abuelo, pero siempre está al alcance del sacrificio. Tenemos que aprender a escribir esta ley no escrita en nuestros corazones. Ese ideal oculto a la que la Iglesia nos invita, a vivir precisamente en este tiempo de Cuaresma. Oferta, sacrificio. Construir al creyente desde dentro y no simplemente desde la apariencia y la fachada. Cuidado con los sucedáneos, hermanos, a los que el mundo nos invita permanentemente. Y termino también con un extracto que a mí me pareció maravilloso. Es esa de las pocas frases que uno puede apreciar. Bueno, decir pocas a lo mejor ha sido abusivo. Una de las grandes frases que tiene el gran Napoleón Bonaparte. Como buen español no soy muy amigo de Bonaparte, pero está recogida en el libro titulado La religión demostrada, que tiene por subtítulo Los fundamentos de la fe católica ante la razón y la ciencia, escrito por Antoine Hilaire, me imagino que se pronuncia así, Hilaire. Y dice así: en los inicios de la Revolución Francesa, perdón porque yo mi francés es muy malo, se lo leo textualmente, el nombre, Ribeillère-Lapaux, me imagino que es. Uno de los jefes de la revolución inminente en aquel momento, que había asistido precisamente en aquellos años al saqueo de las iglesias y a la matanza de los sacerdotes, se dijo a sí mismo: ha llegado la hora de reemplazar a Cristo. Voy a iniciar una religión totalmente nueva y de acuerdo con el progreso. Pero no funcionó. Y entonces acudió al gran Bonaparte, que ya para aquel momento ya era primer cónsul, y le dijo: lo creeréis, señor, mi religión es preciosa, pero no arraiga en el pueblo. Y entonces Bonaparte le respondió, y aquí está su genialidad: ¿tenéis realmente la intención de hacer la competencia a Jesucristo? No hay más que un medio y un camino. Haced lo que Él. Haceos sacrificar y crucificar un viernes y tratad de resucitar el domingo. Es genial. Es genial. Bien, pues todo este itinerario de la Cuaresma nos lleva a esto, al triunfo de la resurrección. La pregunta es: ¿seremos capaces de crucificarnos el viernes con Él para poder resucitar después el domingo con Él? Esa es la clave. Yo creo que el sacrificio es uno de los valores que tenemos que recuperar todos y sobre todo saber infundir en las nuevas generaciones, ustedes abuelos y papás de familia, saber infundir a las nuevas generaciones este gran valor del sacrificio que les hará después apreciar todo aquello que puedan hacer en la vida. Le darán un valor especial. Así que ánimo, la Pascua está cercana, la propuesta de vida cristiana auténtica está aquí. El que quiera, que la siga. Que la siga.